Buenas tardes, Shalom para todos ustedes que están del otro lado de la cámara. Y hoy estamos ya con la tercera clase de esta serie que hemos puesto volviendo al origen. Y habíamos quedado en la clase anterior con una pregunta a la cual pareciera que fuera bastante obvia, pero necesitamos la justificación, ¿no? Para poder decir que Yahshua o Jesucristo es el Mesías, ¿no? Porque con eso vamos a poder entender si se cumple que Jesucristo es el Cordero Pascual o no. Entonces, para empezar con este video, tendremos que tomar referencia de cuál sería la señal del Mesías, ¿no? O sea, bien vemos que el mismo Señor Jesucristo cumplió un montón de profecías, en él se cumplieron muchas profecías, pero hay una en especial, hay una señal que solamente tiene el Mesías, ¿bien? Nosotros podemos decir que el Señor Jesucristo sanó enfermos, que sanó leprosos, que resucitó muertos, que enseñaba. Está bien, todo eso también lo podemos hacer nosotros, pero hay una señal que es únicamente para el Mesías. En Mateo 12:38 dice que le preguntaban ciertas cosas al Señor Jesucristo y entonces dice que respondieron a algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, esta es la única señal que nos puede llegar a determinar si el Señor Jesucristo es el Mesías o no. Tenemos también otro texto en Lucas 24:7 que dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ahora sí, el Señor Jesús nos habla de 3 días y venimos con la costumbre de que el Señor Jesucristo, en la costumbre romana, vemos que el Señor Jesucristo muere en el madero el día viernes y resucita el día domingo, ¿no? Entonces tenemos del viernes al sábado y del sábado al domingo, ¿no? Nunca, 2 días, nunca nos cierran los números en relación a que si Jesucristo es el Mesías o no. También vamos a ver otros que pueden decir: no, bueno, pero sí, murió el jueves y el domingo serían 3 días. Vamos a verlo si resucitó un día domingo, vamos a verlo si fue crucificado un día viernes, si fue crucificado un día jueves, porque lo podemos sacar, se puede calcular y en la Biblia está. Y hoy es lo que vamos a tratar de determinar si el Señor Jesucristo cumple con este requisito para Mesías de haber estado muerto 3 días y haber resucitado en ese tercer día. Bien, para eso vamos a tener que analizar día a día el actuar de Jesucristo antes de llegar al día cumbre, ¿no? Para nuestra redención, antes de llegar a ese día en donde es crucificado, en donde es sepultado y donde más tarde, que ya lo vamos a ver, a los cuantos días es que el mismo Señor Jesucristo resucita. Yo le había dicho que Pesaj era una festividad, la primera festividad del año, y se celebra al finalizar el día 14 de Aviv, el 14 del primer mes. En esa tarde, antes, entre las 2 tardes, tenía que ser matado el cordero, tenía que ser inmolado el cordero por toda la congregación, para después, en esa misma noche, en esa misma cena, poder comer de ese cordero pascual, ¿no? De comer ese cordero que sería en el día
15, ¿no? El día 15 que empieza, como ya le he enseñado en videos anteriores, comienza con el atardecer del día 14. Entonces, en el día 14, entre las 2 tardes, se inmola el cordero y a la noche se debía comer ese cordero, ¿no? Nos vamos a remitir al día 9 de Aviv, al día 9 de Aviv. Dice que, ¿por qué decimos que 9 de Aviv? Fácil, 6 días antes de las Pascuas. Así comienza el texto, ¿no? En Juan 12:1 dice que 6 días antes de las Pascuas vino Jesús a Betania, donde está Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado en los muertos. E hicieron allí una cena, Marta, María y Lázaro. Era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesucristo, y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Bien, entonces acá estamos viendo que el día 9 de Aviv es el día en que sucede este acontecimiento. Yo acá voy a poner en la pantalla un calendario para que lo vayamos teniendo. Usted puede ahí ver que tenemos el 15 marcado con una flecha, que es el día que comenzaría el Pesaj, ¿no? La celebración de Pesaj. Que también el día 15 es panes sin levaduras, ¿bien? Pero todo el día es panes sin levaduras. Sin embargo, Pesaj es en esa noche, en ese comenzar del día 15. Entonces, si nosotros vemos que en el comenzar del día 15, ven que yo ahí está desfasado con los días de la semana que nosotros conocemos. Entonces, el día 15, bien, ese día 15 lo vamos a tener que cubre parte del miércoles y parte del día jueves en el calendario gregoriano que hoy tenemos, ¿no? Entonces ahí podemos observar que en ese momento era calendario juliano, ¿no? Ya hemos hablado sobre este tema. Bueno, acá nosotros estamos en este jueves 9 de Aviv. Jueves 9 de Aviv porque era una cena en donde se había juntado el Señor Jesucristo con Lázaro, ¿no? Y Marta y María. Dice que el día 10 de Aviv, al 10 de Aviv, en Marcos 11:7, tenemos lo que el Señor Jesucristo hizo el día 10 de Aviv, ¿no? Si nosotros vemos en la pantallita, sería el viernes, la noche del viernes anterior y durante el día sábado, bien, del día 11. Bien, dice que trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bien, ¿qué estaba aconteciendo en el templo? En el templo el sacerdote, el sumo sacerdote junto con otro sacerdote, entraban con 7 corderos, ¿no? Entraban con 7 animales. Y tenían esa costumbre de, en el momento de que entraban con los corderos que habían elegido para la celebración de Pesaj, ¿bien? Los corderos que habían elegido para esa celebración, porque el día 10 había que apartar el cordero y entrarlo en el templo para tenerlo allí y poder inspeccionarlo hasta el día 14 que tenía que ser crucificado. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo para cumplir con esa profecía? Él entra antes que los sacerdotes, Él entra antes que todos los animales que iban a ingresar para poder ser inspeccionados para la celebración de Pesaj. Y el Señor Jesucristo, al ir entrando, la gente venía diciéndolo, porque ya venían atrás del sacerdote: Hosana, bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito
el reino de nuestro padre David que viene o sale en las alturas. Bien, eso había acontecido el día 10 de Aviv, ¿no? Lo que nosotros también la podemos llamar, o como conocida, como la entrada triunfal, ¿no? Nosotros la hemos aprendido como entrada triunfal. Ahí vemos que en el cuadrito que le estoy mostrando, el día 10 de Aviv, ¿no? Ese día sábado, durante el día, era la entrada triunfal, en donde nosotros vemos que ahí en Éxodo 12, versículo 3, dice, habla a toda la congregación de Israel, diciendo, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Bien, vamos ya avanzando, ya tenemos lo que sucedió hasta el día 10. El día 11 de Aviv, suceden dos acontecimientos. Uno es el acontecimiento de la higuera y el otro es la de los comerciantes en el templo. Dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, esto está en Marcos 11:12, dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sin hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Bien, entonces ahí tenemos el primer acontecimiento en donde Jesús maldice a la higuera, ¿no? El versículo 15 dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y le enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Bien, esto aconteció el día 11 de Aviv. Uno puede decir qué es lo que estaba sucediendo. Y bueno, el merchandising religioso que hoy también lo podemos ver, ¿no? O sea, todos tenían que llevar un cordero, pero el cordero que uno llevaba siempre se le encontraba el defecto. Entonces, la única manera para conseguir ese cordero sin defecto, los palominios, ¿no? que se iban a ofrendar o cualquier tipo de cosa, bueno, la que vendían los del mismo templo, esas eran las oficiales, las que valían, las que servían, ¿no? las originales. Bien, pasamos al día 12 de Aviv. El día 12 de Aviv dice que 2 días después era la Pascua. Esto está en Marcos 14. Dice que 2 días después era la Pascua. Y la fiesta de los panes sin levaduras, porque comienzan el mismo día. En el comenzar del día 15 se celebran las dos cosas, ¿no? La fiesta de los panes sin levaduras. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea que ya estaban haciendo la concepción, ¿no? Están concibiendo el querer matar al Señor Jesucristo. Pero no querían hacerlo en el día de la Pascua, en el día de panes sin levadura, porque iba a ser un alboroto en el pueblo cuando en día festivo no podía haber tales mortandad, no podía haber crucifixión, no podía haber días de muerte. Y uno dice, bueno, pero estaban gobernados por un gobierno romano. Sí, es exactamente así. El gobierno romano era el que tenía, pero el gobierno romano lo que trataba siempre era de que hubiera paz, ¿no? Hubiera paz, con reprensión, pero que hubiera paz. Ellos, si tenían que poner esa pena de muerte, mataban, lo ponían en la puerta de la ciudad para que todo el que entre viera que en ese pueblo se tenía que cumplir la ley. Pero también no provocaban a que el pueblo haga una revuelta. Entonces no respetaban en ese sentido a que los días festivos del pueblo hebreo lo pudieran celebrar
como ellos lo hacían. ¿Bien? El día 13. El día 13 de Aviv es muy importante. El día 13 de Aviv. Ya lo van a estar viendo, ¿no? Dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Bien? Ya vemos que el Señor Jesucristo sabía que era el momento en donde iba a venir este día, ¿no? En donde iba a ser crucificado. Al finalizar el día 13 de Aviv, ¿no? Al atardecer, ¿qué comienza? El día 14, ¿no? Entonces en Juan 13:2 dice, y cuando cenaban, ¡epa! La última cena en el comienzo del 14. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahí estamos viendo que estaban cenando cuando el día 14 de Aviv, en el comienzo del día 14 de Aviv. ¿Qué sucedió en este día 14 de Aviv? Lo van a ver en la pantalla, dice que es la última cena y el lavamiento de los pies. Si ustedes ven, ahí hay una estrellita amarilla, ¿bien? Que está indicando que era la noche del día martes. La noche del día martes estaban haciendo o celebrando la última cena del Señor Jesucristo, ¿bien? Y acá tenemos muchas controversias en donde algunos dicen que no, que se dio en Pesaj, que no se dio en Pesaj, esta última cena, que estaban celebrando la Pascua, que no estaban celebrando la Pascua. Bueno, yo les voy a mostrar que no estaban celebrando la Pascua. Se puede determinar dos cosas que son las más válidas, las más fuertes. Una era que el Señor Jesucristo estaba enseñando a los discípulos algo, estaba enseñando un ciclo, y cuando se cerraba, tenían la costumbre de que cuando se cerraba un ciclo de enseñanza, compartían una cena o lo hacían de alguna manera práctica. Y la otra es que también se cree que en el novilunio de ese mes no se pudo ver bien, entonces era como que se marcaba 2 días el poder celebrar. Sea una cosa, sea la otra, sabemos que no era el día de Pesaj, porque por lo que va a acontecer, por lo que vamos a ver en los siguientes versículos, ¿no? Dice que el día 14, seguimos leyendo en Juan 13, en el versículo 27, dice, y después del bocado, Satanás entró en él, estamos hablando de Judas, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, ¿no? Él manejaba la parte económica, ¿no? De todos ellos, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Bien, entonces, ¿qué vemos acá? Que si tenían que comprar, no podía ser el día de la fiesta. El día de la fiesta era un día feriado en donde ninguno en Jerusalén compraba ni vendía. Entonces, ¿cómo iban a pensar que se podía comprar? Si en el mandamiento nos dice que no se puede comprar ni vender, ¿no? Entonces, pensaban que Judas iba a ir a comprar ciertas cosas para la fiesta. ¿Cuándo iba a ser la fiesta? La noche siguiente. La siguiente noche era la que iban a celebrar Pesaj, ¿no? Vamos a Mateo 26, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a su discípulo y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es
mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, el Señor Jesucristo está marcando que Él no iba a estar al otro día, no iba a estar para celebrar Pesaj en el otro día, porque dice, lo beberé nuevamente en el reino de mi Padre. Bien, sigamos con Marcos 15, versículo 15. Seguimos siempre en el 14 de Aviv, ¿no? 14 de Aviv. Dice que Pilato, esto estamos hablando ya en el día, ya lo habían prendido al Señor Jesucristo, bien, pasó por la noche de la cena del Señor, pasó por el momento en que Pedro le corta la oreja a uno de los guardias, pasamos ya por la situación en donde fue juzgado ahí en la casa de Caifás. Ahora estamos en este momento, en el momento en que Pilatos pone al Señor Jesucristo y a Barrabás. Dice Marcos 15:15, dice, y Pilatos, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le pusieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espina, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, lo desnudaron de la púrpura, y le pusieron su propio vestido, y le sacaron para crucificarle. Bueno, ahí vemos lo que había acontecido, ¿no? Ahora, ¿quién era? A veces hago un paréntesis, ¿no? Porque a veces uno piensa que Barrabás era un ladronzuelo o qué sé yo, no sé, o un homicida o cualquier cosa, ¿no? Pero nosotros vamos a ver que Barrabás no era bueno tampoco, pero Barrabás era alguien que quería libertar al pueblo. ¿Bien? Era alguien que quería darle libertad al pueblo hebreo para poder salir de ese gobierno romano. Jesucristo era una amenaza para el gobierno romano, porque de repente no era cualquiera, cuando sabemos que juntó 5.000 personas y le dio 5.000 hombres y le dio de comer, vemos cuántas personas pudo haber juntado, ¿no? 10.000. 15.000, 20.000 personas habrán estado con Jesucristo el día de la multiplicación de los panes. No lo sabemos. Pero era importante. Si de repente Jesús organizaba una revuelta, no lo miremos el lado religioso, lo miremos el lado político. Realmente para Roma era una amenaza. Entonces que los mismos del Sanedrín se lo hayan traído y bueno, le era bastante fácil ahora poder condenarlo. Pero Barrabás también era una persona que quería liberar al pueblo hebreo, pero no de la manera que vino el Señor Jesucristo, sino que lo quería hacer de una manera a la fuerza. Él sí era un revoltoso que producía rebelión en el pueblo. Miren, Lucas 23:18 dice, mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Por sedición y por un homicidio, ¿no? En Marcos 15:7 dice, y había uno de los que se llamaba Barrabás, preso con su compañero de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. ¿Okay? Era un tipo revoltoso que quería levantar al pueblo, ¿no? Entonces, vemos que hay una similitud entre Barrabás y el Señor Jesucristo. Ustedes dirán, ¿cuál es la similitud? Que los dos querían liberar al pueblo hebreo, querían liberar a este pueblo sometido en el gobierno de Roma, ¿no?
Nos vamos a adelantar un par de fiestas, ¿no? Y en Levítico 16:6 dice, estamos hablando de la fiesta de Yom Kippur, dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y lo presentará delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahweh, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío por el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Miren, interesante esto, ¿no? Interesante, porque uno era echado afuera, uno se le llevaba los pecados y se los llevaba para afuera, y otro era crucificado. No era crucificado, era inmolado, ¿no? Había uno que lo mataban, lo sacrificaban, y el otro quedaba suelto. Bien, en Jesucristo también, ¿no? Uno quedó suelto y echado afuera, y el otro quedó para el sacrificio. Vemos a un Jesús para el sacrificio y a un Barrabás para quedar afuera, ¿no? Paréntesis, ¿no? Como para poder ir dándonos cuenta de muchas situaciones, del porqué de cada situación que va viviendo el mismo Señor Jesucristo. Acá estoy poniendo en pantalla el día 14 para siempre tener que ubicarnos en el calendario. Entonces en el día 14, en el día miércoles, era un día miércoles, el mismo Señor Jesucristo tiene los padecimientos que hemos estado ya nombrando y algunos más. Por ejemplo, Marcos 15. Cuando vino la hora sexta, ¿cuál era la hora sexta? La primera hora era la primera hora del día, de que se veía la luz, ¿no? A eso se llama primera hora. Entonces, a la primera hora le vamos a poner que es las 0 horas serían las 6 de la mañana. Si nosotros le ponemos la hora sexta serían las 12 del mediodía, ¿no? Cuando vino la hora sexta, que serían las 12, el equivalente a hoy, serían las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. De la hora sexta a la hora novena, sumemos de las 12 del mediodía a las 15 horas, a las 3 de la tarde, bien, hubo tinieblas. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bien, no solamente que vamos a tener el día, sino que estamos teniendo aún hasta la hora en que el Señor Jesucristo queda crucificado, ¿no? Marcos 15, 37 dice, mas Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rajó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Bien, vemos cómo este carcelero, este militar, puede reconocerlo como el verdadero hijo de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando leíamos Éxodo 12:6, que decía que y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, que había que guardar el cordero hasta el 14 del mes, y lo tenía que inmolar toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes? Yo le expliqué cuáles eran las 2 tardes. La primera tarde es cuando el sol está en su punto más alto, bien, que serían las 12 del mediodía, y la segunda tarde cuando cae el sol. Bien, entonces, entre las 12 y las 6 de la tarde, ¿qué hora tenemos?
las 3 de la tarde, las 15 horas, ¿no? La misma hora que el cordero tenía que ser sacrificado, es la misma hora en donde el Señor Jesucristo muere en esa cruz, o en ese madero, ¿no? Lucas 23, 50, dice que había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesucristo. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro, abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Bien, entonces ahí vemos que José de Arimatea es quien pide el cuerpo del Señor Jesucristo para llevarlo a un sepulcro de una tierra donde él tenía, ¿no? Si vemos Juan 19, 31, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, o sea, el día anterior a la Pascua, terminaba el 14 y empezaba la Pascua, esa misma noche, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. ¿Por qué? Porque en el momento en que es un día festivo, es día de reposo, es un día feriado, ¿no? A fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, esto es Juan 19, 31, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, porque las fiestas, ¿no?, son Shabbat solemne o día de reposo solemne, ¿no? Rogaron a Pilatos que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Bien, eso vemos que también es una profecía de que no había que quebrar hueso alguno. Entonces todo esto está sucediendo el 14. Ven que era un día laborable, un día de preparación. Dice Juan 19, 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Claro, no le daban tiempo tampoco para trasladarse mucho, porque ese mismo día tenían que celebrar la Pascua, ¿no? Nosotros podemos ver con todo esto que hemos expresado, ¿no?, que el mismo Señor Jesucristo, cuando celebró su última cena, no estaba celebrando Pesaj en el día 15. Estaba reunido el día 14, ¿no?, en ese comenzar del día 14 de la tarde, ¿bien? Y podemos sacar diferentes conclusiones. Porque si podemos certificar, ¿no?, que el momento de la muerte en el madero fue el día 14 de Aviv a las 15 horas, cumpliendo la profecía del Cordero Pascual que nos libra de la muerte y nos libra de la esclavitud. Tenemos que ver a ver si nos dan los días. Porque, ¿qué problema tenemos ahora? Si el Señor Jesucristo murió el día miércoles, al jueves, al viernes, al sábado tenemos 3 días, pero el domingo tenemos 4 días. Entonces, ¿qué problema tenemos? Bueno, vamos a tener que seguir investigando y viendo cuál fue realmente el día también, no solamente de la muerte, sino de resurrección. Yo ahí le pongo un planito, ¿no?, un resumen por ahí del día 14. Comienza el 14 a las 18 horas, en donde tienen la última cena. ¿Bien? A las 12 del mediodía, dice que se llena de tinieblas. ¿Bien? A las 15 es cuando el Señor Jesucristo expiró, y antes de las 18 horas el Señor Jesucristo es sepultado. ¿Bien? El Señor Jesucristo es sepultado el día 14 mismo. Si yo ahora le pongo otro mapita, lo vamos a poder ver mejor, ¿no? Que vemos los días feriados con la estrellita, ¿no? Si vemos la estrellita amarilla, vamos a ver que el día 10 es Shabbat, es día de reposo. ¿Bien? El día 17
14 es el Shabbat, el día de reposo, pero el día 15 es el día de panes sin levadura y es el día en que se celebraba el Pesaj. Entonces son días solemnes, días que no se debería trabajar. ¿Bien? Veamos si esto es así. Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, ¿bien? Ahí estamos hablando del día de Pesaj, o sea, pasando el día 15, ¿bien? Cuando pasó el día 15, estamos en el 16, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron una especie aromática para ir a ungirle. Claro, porque ese día se podía comprar. Estamos en un día que no era de reposo, entonces en ese día, durante el día del viernes, era día de reposo, entonces salieron a comprar, ¿bien? 23, Lucas 23 dice: era el día de la preparación. ¿De qué preparación? Del día de reposo. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Vuelta, prepararon una especie de aromática y ungüento y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Bien, entonces, era el día de la preparación. ¿De qué preparación? Del día de la preparación del día de reposo normal, ¿no? ¿Cuál era el día de reposo normal? El 17 de Aviv, que era un día de Shabbat. Entonces, por eso dice que el día de la preparación estaba por comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían estado con Jesucristo vieron el sepulcro, cómo había puesto el cuerpo, estaba puesto el sepulcro, todo normal, ¿no? Prepararon una especie de aromática y ungüentos y descansaron el día de reposo del día sábado, del día de Shabbat. ¿Bien? Vamos a ver qué sucedió el día 17. Éxodo 28 es el día de reposo de acuerdo al mandamiento, ¿no? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Dios. No haga en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Bien, entonces no podían hacer absolutamente nada en ese día. Y vemos claramente cómo han sido estos días. Ven, yo ahí les marco, que tenemos el día 17 con estrellita, porque fue día de reposo. No hubo más que eso, no hubo otra cosa rara, o sí, ya vamos a ver. Vamos a ver qué pasó el día 18. A ver si resucitó el día 18. Si resucitó el día 18, que sería un domingo, vamos a estar en algún problema quizá, ¿no? Dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Usted está viendo en la pantalla cuándo es el día 18. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. O sea, el 18, el primer día de la semana, bien, el primer día de la semana, ya no estaba el Señor Jesucristo. Ya no estaba. En Lucas 24:1 dice, el primer día de la semana, hoy de mañana, vinieron al sepulcro y trayendo la especie aromática que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. O sea, ya sabemos que el mismo 18 ya no estaba, no significa que el 18 haya resucitado. Dice en Lucas 24:6, no está aquí, sino que ha resucitado, dijo el ángel, ¿no? Acordado de lo que se habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Bien, Mateo 28:5
dice, más el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotros porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que han resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he allí que os he dicho, ¿no? Entonces vemos que, ¿qué vemos? Que el Señor Jesucristo muere, ¿no? Muere en la caída del sol del día 14, con el comenzar del día 15. Si contamos los 3 días que tenía que estar sepultado, fue sepultado el 14 a las 6 de la tarde, empezando el día 15. Si nosotros contamos que allí fue sepultado y contamos 3 días, el Señor Jesucristo, ¿bien? O Yahshua, como usted quiera llamarle, el día 17, al finalizar el día 17, se cumple el tercer día. O sea, el Señor Jesucristo resucita antes o en la caída del sol del día 17. Y el día 18, a la primera hora de la mañana, es cuando las mujeres van al sepulcro a ver si lo encontraban. Bien, vamos a hacer un resumen como para que a usted le quede un poquito más claro. Bien, el resumen podemos decirlo que puede ser de la siguiente manera, ¿no? El día 9 pasó por Betania, el día 10 cena en Betania, en la separación del cordero también, ¿no? En el día del 10. El 11 ocurren 2 historias, ¿no? La higuera, la purificación. El día 12 quieren prender al Señor Jesucristo. El día 13, el día anterior a la cena, ¿no? El día anterior a la cena, porque a la noche del 13, cuando comienza el 14, ahí sí se produce la última cena. El 14 lo inmola toda la congregación entre las 2 tardes. El 15 es Pesaj. 16 es preparación. ¿Para qué? Para el Shabbat. Y 17 es Shabbat de resurrección, ¿no? Es el último día del Shabbat. El mismo Señor Jesucristo dice que es Él el Señor del Shabbat. Así que qué no mejor día que poder resucitar un día de Shabbat, ¿no? Un dato curioso le voy a dar ahora, que tiene mucho que ver con el año también en que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Miren, ¿cómo sabían si el sacrificio era acepto en Yom Kippur? Yom Kippur, una fiesta que todavía no la vimos y la vamos a ver, que es la fiesta de la expiación. ¿Cómo sabían si era acepto el sacrificio para la expiación de sus pecados? En Isaías 1:18 hay un texto que dice: venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca o como blanca lana, ¿no? En cada sacrificio Yom Kippur se ponía un trapo rojo o un trapo color carmesí sobre la puerta del templo. Y si el sacrificio era acepto, este se cambiaba de color haciéndose blanco. ¿Bien? Si el sacrificio era acepto, se cambiaba de color blanco. Bien, nosotros sabemos que la destrucción del templo, del segundo templo de Jerusalén, fue en el año 70 después de Cristo, ¿no? Hay un texto en el Talmud, hay 2 Talmud, está el Talmud de Jerusalén y el Talmud babilónico. En el Talmud de Jerusalén, que es escrito obviamente por hebreos, por judíos, dice lo siguiente: 40 años antes de la destrucción del templo, la luz del oeste se apagó. El hilo escarlata, bien, se mantuvo carmesí. No se cambió de color.
El hilo escarlata se mantuvo carmesí, y la suerte para el Señor siempre ocurrió en la mano izquierda. Se cerrarían las puertas del templo por la noche y al levantarme por la mañana la encontraba abierta. Esto lo escribe Jacob Neusner, el Jerusalén 156-157. ¿No? Esto está en el Talmud. Y ellos reconocen que 40 años antes de la destrucción del templo, Dios no aceptó ningún otro sacrificio. Y en el Talmud babilónico, la versión Sonosino, Yoma 39b, dice: nuestros rabinos enseñaron durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo que la suerte para el Señor no ocurría en la mano derecha, ni tampoco el hilo escarlata no se convertía en blanco. La luz más occidental no brillaba y las puertas de la Hekel, el templo, abrirían por sí mismas, ¿no? Entonces vemos que a partir del año 30, que es el año en donde fue crucificado el Señor Jesucristo, no hubo más un sacrificio acepto por Dios. Las puertas del templo las cerraban y lo mismo se abrían, ¿no? Como dando lugar a que ya Dios no se encontraba en el templo, o que todos tenemos acceso para poder llegar a ese lugar santísimo, porque el sacrificio del Señor Jesucristo, ese sacrificio fue acepto. Creo que no quedan dudas que el Señor Jesucristo es el Mesías, ¿no? Es el Mesías, el enviado, el que cumplió con todos los requisitos para poder ser ese Mesías, ese Cordero sin mancha para la purificación nuestra, para el perdón de nuestros pecados. Así que con esto damos concluido esta clase y nos estaremos viendo en la próxima y vamos a analizar cómo prepararnos para pasar esta fiesta y qué se hace en esta fiesta, ¿no? O sea, qué tenemos que hacer en esta fiesta de Pesaj, en donde nosotros no solamente recordamos la libertad que Yahweh le dio a nuestro pueblo de salir de la esclavitud a la libertad, que nos dio vida estando muertos, sino que también vamos a recordar en este Pesaj a nuestro Señor Jesucristo. Yahweh los bendiga mucho.